Bien, tenemos ya la última charla. Gracias a todos por mantenerse conectados. 2 conferencias simultáneas, hiperautomatización y emprendimiento en arquitectura partiendo de cero. Ya conocemos al ponente de esta tarde, así que solamente voy a mencionarlo para que pueda tener el tiempo con nosotros y compartir esa excelente ponencia, un tema de innovación que a todos nos interesa. El Salvador va hacia alcanzar nuevos retos y sin duda este tipo de temas son importantes y trascendentales. Así que dejo con ustedes al máster René Fabricio Quintanilla, especialista en temas de ciberseguridad, implementación de proyectos y además de eso en temas relacionados con hiperautomatización. Máster René Fabricio con nosotros. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, nuevamente. Es un placer para mí acompañarlos en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco sobre toda la temática relacionada a un concepto relativamente reciente. Y digo relativamente reciente porque es una temática que lleva en el mercado alrededor de unos 5 años, quizá un poquito más, y busca mejorar los procesos de automatización. En la actualidad, nosotros estamos acostumbrados a desarrollar sistemas informáticos para automatizar tareas operativas. Pero la verdad es que muchas veces necesitamos ir más allá. Y la automatización no solamente nos trae algún beneficio, sino que además podemos explotarla todavía más. Entonces, en la actualidad, la transformación digital tiene dentro de sus pilares uno de los componentes que es la automatización de procesos. Pero un segundo pilar es el machine learning y la inteligencia artificial. Estos dos elementos combinados generan un concepto que vamos a conocer como hiperautomatización. La hiperautomatización, para nosotros, vamos a buscarla en aquellos elementos donde evocamos aspectos futuristas, donde decimos, miren, nosotros necesitamos ir más allá y necesitamos ayudarle a toda la gente a generar automatización, pero no solamente desde la perspectiva de solventarme tareas operativas, sino llevarlos a puntos de toma de decisiones en aspectos que nosotros consideramos que pueden estar relacionados al factor de decisión humano. Es importante aclarar que todos los robots, ya sea hardware o software, no están pensados para sustituir humanos. Están pensados para sustituir tareas que realizan los humanos. Eso, en el fondo, se llama aumentar las capacidades humanas. Entonces, la hiperautomatización no es nada más que la unificación de diferentes tecnologías que van a favor de la automatización, como el RPA, que significa Robotic Process Automation, combinándolo con inteligencia artificial. Esto nos va a dar como resultado que nosotros podamos tener procesos automáticos, pero con capacidades de entender el comportamiento de los procesos para tomar algunas decisiones. Y cuando digo algunas, es porque usualmente detrás de un robot tiene que haber al menos un humano apoyando la toma de decisiones. La consultora Gartner, allá por el año 2019, lanzó un estudio que le llamaba las 10 tendencias tecnológicas estratégicas para el 2020. Allí enumeraba los 10 principales tendencias tecnológicas, donde encontramos en el primer puesto la hiperautomatización. ¿Por qué la enumeraba Gartner en sus primeros puestos? Pues porque era un concepto nuevo que iba más allá del uso de la tecnología tal cual lo conocemos, sino que busca que esas tareas manuales repetitivas que hacen las personas sean potenciadas con el factor de toma de decisiones. Y la manera de lograrlo es a través de la implementación de inteligencia artificial. Aquí es donde nosotros vamos a ver en esta presentación un poco del concepto de hiperautomatización. Vamos a describir las ventajas que tiene la hiperautomatización en la industria. Vamos a ver algunos casos de uso y vamos a describir algunas herramientas. Y son herramientas muy comunes. Al final,
La hiperautomatización ya no es ajena a nosotros como consumidores de tecnología en el mundo, sino que es algo que está inmerso en nuestro día a día, en cosas tan básicas como el uso de Office, como en otros elementos. De tal manera que si nosotros queremos entender qué es eso de la hiperautomatización, realmente lo que buscamos es que tareas repetitivas que hace un humano las automatizamos en primera instancia. Eso se llama Robotic Process Automation o automatización de procesos a través de robots. Llámese robot a un código o un trozo de software que hace tareas netamente operativas. ¿Qué tipo de tareas? Por ejemplo, abrir archivos, copiar archivos, en un archivo de Excel, mover datos, ¿sí? Colocar fórmulas, realizar cálculos, presentar gráficos, hacer cargas de archivos vía FTP, enviar correos electrónicos. Ese tipo de tareas que en las empresas son tareas del día a día. O sea, hay gente dedicada solo a hacer eso. Se busca que esas acciones sean aspectos que ya no se sigan realizando, sino que sean acciones que se automatizan a través de ciertos jobs y con software especializado para que los humanos se dediquen a tareas más productivas. ¿A tareas como qué? Como dar soporte a usuario final, a generar datos para hacer análisis que me ayuden a automatizar ciertos aspectos entre diferentes actividades. Y además, combinarle un poco de inteligencia artificial para saber que de esas tareas operativas hay un poco de toma de decisión sobre elementos que normalmente un humano los debe tomar. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar inteligencia artificial en este sentido? Por ejemplo, una tarea operativa donde su objetivo es enviar un correo electrónico con un archivo CSV generado todos los días desde la base de datos. En dado caso que no puede enviar el correo porque el archivo es muy grande o algo por el estilo, pues una decisión que puede tomar el algoritmo de IA es reenviarlo una y otra vez. O puede ser que si algún cálculo hace que un estado financiero, por ejemplo, no cuadre, le puede mandar un correo electrónico al contador diciéndole, mira, no te cuadra por X cantidad. Entonces, ese tipo de acciones que son decisiones sencillas, simples y que son netamente operativas, se pueden automatizar. ¿Ok? Normalmente mucha gente me hace la pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning? Y por ahí, en una ponencia, creo que la ponencia anterior, uno de los asistentes a este evento mencionaba que el uso de la inteligencia artificial es complicada. Yo, la verdad es que opino lo contrario. En la actualidad, la inteligencia artificial está suficientemente desarrollada para que muchas herramientas automaticen la implementación de inteligencia artificial. Así encontramos herramientas como H2O, como Alteryx, entre otras, que tienen procesos de automated machine learning, donde si ustedes lo que necesitan es, por ejemplo, sacar la tendencia de una serie de tiempo, entonces fácilmente le dicen, mira, yo quiero que me apliques a este dataset, este conjunto de algoritmos que ya están dados, que no tienen que saber ustedes que son, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que no puede ser una correlación o no puede ser una red neuronal convaleciente o no puede ser una red neuronal combinado con un KNN o algoritmos muy especializados para Machine Learning. No hay necesidad. Ustedes le dicen, mira, lo que yo quiero hacer es esto. Lo que yo quiero obtener al final es esto. Y estas herramientas como H2O, como Alteryx, que ustedes las pueden buscar en Internet, que de hecho H2O es una herramienta open source, simplemente genera estos elementos sin mayor complicación. De tal manera que ustedes, sin necesidad de saber código, pueden obtener hallazgos interesantes del Machine Learning. Pero nuevamente, respondiendo a la pregunta que me hacen, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial? Pues normalmente el Machine Learning no es nada más que la manera en la que ustedes pueden entrenar
un algoritmo para que entienda los datos. Y hay 3 tipos de aprendizaje: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Cuál es la diferencia de los 3? El aprendizaje supervisado es aquel donde nosotros le decimos cómo debe interpretar los datos. Entonces se llama supervisado precisamente porque el humano le tiene que dar un input al algoritmo para decirle cómo interpretar el dato. El algoritmo no supervisado, o el aprendizaje no supervisado más bien, es aquel donde el algoritmo simplemente le damos los datos y él encuentra patrones en esos datos. Normalmente se utilizan para procesos de discovery, que quiere decir que cuando nosotros estamos en una compañía y de repente, por ejemplo, acabamos de contratar un nuevo sistema ERP y este sistema ERP me da un volcado de datos de su base de datos en un formato JSON o en un Parquet o en un CSV o en algún formato de ese tipo, simplemente le decimos a un algoritmo no supervisado: mira, aquí te va este montón de datos, analízamelo. Y él les comienza a crear ciertos aspectos, ¿como qué? Como clusterizaciones. O sea, les comienza a decir: mira, tus datos tienen estos grupos con características en común. Les crea árboles de decisiones donde les dice: mira, fíjate que he encontrado que hay una relación entre diferentes atributos y forman una estructura jerárquica en forma de un árbol B. Y existe además el aprendizaje por refuerzo, que ese es donde nosotros ya hemos entrenado algoritmos, ya están produciendo, pero con el paso del tiempo los datos evolucionan, ¿sí? Ningún dato es estático. Entonces, los datos que van evolucionando, lo que van haciendo es que van dejando atrás todo lo que el algoritmo ya aprendió hasta que llega un momento donde existe una métrica de desviación estándar demasiado alta en el resultado de un algoritmo versus la realidad, de tal manera que necesitamos reentrenar. Entonces, ahí simplemente se hace una aplicabilidad de un aprendizaje de refuerzo, entonces, para que reentienda cómo es la nueva lógica de interpretación de los datos. De tal manera que eso, en la actualidad, ya no requiere gran ciencia. O sea, no les quiero decir que cualquiera lo puede agarrar. Eso es utópico, tampoco. Hay que tener algún conocimiento, pero no hay que ser extremadamente experto, ¿sí? Es un gran plus si nosotros sabemos programar. Tal vez no somos los mejores programadores, pero sabemos programar. Si sabemos de estadística y probabilidad, ¿sí? No espero que sean Pitágoras, pero sí espero que al menos sepan qué es una desviación estándar, qué es una moda, qué es una moda geométrica, qué es un percentil. Ese tipo de métricas de distribución central que normalmente indican la calidad de los datos. Con ese tipo de conocimiento, ustedes pueden aplicar algoritmos a través de estas herramientas. Y estas herramientas, muchas de ellas son open source, porque en la analítica de datos, el open source es el rey para el análisis de datos. ¿Dónde lo pueden ver? Empezando por el lenguaje más difundido para análisis de datos, que es Python, siguiendo por R, ambos del tipo open source, siguiendo por bases de datos gráficas como GraphQL, siguiendo por herramientas de analítica avanzada como H2O, siguiendo por herramientas de procesamiento de datos como Alteryx. Todo eso es open source, todo es gratuito, de tal manera que lo único que necesitamos es tener suficientes datos, ¿sí? Que no tener, por ejemplo, 1 giga de datos, tener suficientes datos, que cuando eso hablamos de tener 2, 3, 4 teras, 10 teras, 100 teras, qué sé yo, lo que sea. Entonces, la hiperautomatización va en esa vía, de tal manera que yo puedo tener un proceso operativo que lo automatizo, pero también le pongo inteligencia artificial para que comprenda qué es lo que hace ese proceso operativo y cómo puede esto llegar a tomar algunas decisiones también operativas. Con eso, ampliamos las capacidades empresariales, ampliamos la capacidad en cadenas de producción, en flujos de trabajo, en marketing. De hecho, hay herramientas que automatizan las campañas de marketing. Y en la actualidad, que el 90% del marketing es digital y se ha dejado como algo marginal el marketing tradicional a través de vallas, a través de anuncios en medios tradicionales. Muchas herramientas se automatizan en función de la data. Por ejemplo, Facebook automatiza la manera en la que ustedes crean una campaña, de tal manera que ustedes le dicen: mira,
mi campaña tiene que ir para un segmento específico de datos. Por ejemplo, va lanzada solo para hombres. Estos hombres tienen que tener entre 30 y 40 años, tienen que vivir en El Salvador, tienen que dedicarse a informática, por ponerles un ejemplo. Y a partir de eso, genera una campaña y les da hallazgos. Les dice, mira, tu campaña respondieron tantas personas, estas personas tienen una tendencia a consumir ese tipo de productos, estos gustos, etcétera. Tienen estas posibles capacidades adquisitivas. De tal forma que inmerso, sin que nosotros nos demos cuenta, hay mucho Machine Learning, hay mucho RPA y hay mucha inteligencia artificial. Ahora bien, si nosotros queremos ver cuál es el alcance de la automatización inteligente o la hiperautomatización, que es el mismo concepto, Gartner en el año 2019 hizo un estudio donde determinó en qué industrias impacta más la hiperautomatización. Y los resultados son semejantes a los que están viendo en pantalla, donde principalmente es en el área de servicios donde hay mayor impacto, donde hay mayor utilidad de este tipo de tecnología. Por ejemplo, en la parte de ventas al detalle y ventas por mayor, en la parte de transportes, en la parte de servicios de información, llámese comunicaciones, consultorías, publicidad, etcétera. En la parte financiera, donde la banca aprovecha mucho estas capacidades para poder automatizar elementos como una solicitud de crédito. De tal manera que seguramente ustedes ya se habrán topado que cuando interactúan con la banca, no interactúan de entrada con un humano, interactúan por lo menos con un chatbot. ¿Y qué hace el chatbot? Primero, determina cuál es la necesidad que ustedes tienen por la cual están buscando interactuar con el banco. En función de eso, lo redirecciona. Si es algo que se puede automatizar, como por ejemplo abrir una cuenta de ahorro, solicitar un crédito, entonces lo lleva por diferentes caminos. Si es una cuenta de ahorro, pues simplemente les comienza a pedir información y les dice, dame tu DUI, tu NIT, quiero que te tomes una selfie. Esa selfie quiero que te la tomes enojado, contento, serio, de lado, y después dame una foto de tu DUI. ¿Para qué? Para que compara las imágenes y en base a reconocimiento facial determina si quien me está solicitando efectivamente es la persona que dice ser. De tal manera que si es la persona que dice ser y cumple las condiciones mínimas necesarias para poder aperturar una cuenta, entonces apertura la cuenta. Y ustedes jamás interactuaron con un humano. Todo se fue vía software, todo se fue vía robot. Si es una solicitud de crédito, viene una situación más o menos parecida. Viene una situación donde ustedes ingresan la solicitud de crédito, les pide algunos datos, les dice, dame tu NIT, dame lo mismo, dame tu foto, enojado, contento, serio, dame la foto del DUI, y a partir de esto determina si es la persona que dice ser, digamos, Fabricio Quintanilla va a solicitar un crédito, entonces determina si es Fabricio quien efectivamente me está pidiendo el crédito, me pide el número de NIT, y al final, ¿qué hace con el NIT? Bueno, primero, verifica listas negras. Quiero ver si Fabricio no es perseguido por la justicia, si Fabricio no es un deudor que no paga en otros bancos. Luego va a la superintendencia del sistema financiero y va a determinarle un récord crediticio. Quiero ver Fabricio Quintanilla cómo está en su posición financiera respecto a todo el sistema financiero de El Salvador. Eso también me da una posición financiera respecto a AFPs y me da una posición financiera respecto a bolsa de valores, porque es muy probable que Fabricio sea un inversionista en la bolsa de valores y entonces yo tenga que poner dentro de sus ingresos toda la parte de captación de capital a través de bolsa de valores. Entonces, todos estos elementos se combinan y automáticamente dice, Fabricio aplica o no aplica un crédito. A partir de eso, si yo aplico un crédito, entonces me empieza a preguntar, dame cuánta plata querés, en cuánto tiempo lo querés pagar, te hace un precálculo de cuánto es la cuota, cuántos son los intereses, cuánto es la tasa, etcétera. Y con esto, ustedes toman la decisión si aceptan o no el crédito. Y a partir de que ustedes le digan, sí, acepto el crédito, comienza un flujo de trabajo también automático donde se llena la documentación en formato digital y se lo asigna a un mensajero.
y ese mensajero toma los documentos, llegan a su casa, ustedes firman los papeles y al día siguiente tienen el desembolso de su préstamo. Ahora, la pregunta del millón, ¿y por qué tienen que firmar un papel? ¿Por qué tiene que interactuar un mensajero? Bueno, eso es bien simple. Resulta que la automatización de procesos se tiene que regir por aspectos legales. Y en El Salvador no tenemos una ley de comercio electrónico activamente funcionando. Tenemos una ley de firma digital que está en pañales, pero muy, muy pañales. Apenas se comienza a implementar y muy probablemente con el paso de los años su implementación va a finalizar y va a comenzar a ampliarse a todas las industrias. Pero mientras eso no se dé, se tiene que seguir firmando el papel. Entonces, por consiguiente, ustedes tienen que firmar el papel. De tal manera que los procesos en las empresas están totalmente ligados a el uso de las normas que existen en la región donde se implementa. En países donde hay ley de comercio electrónico y ley de firma digital, llámese Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos, etcétera, es muy probable que ese paso no exista y todo sea 100% digital. Definitivamente a eso vamos a apuntar. Pero ante esto, el 84% de la industria de servicios es lo que Gartner concluyó en su estudio, que es el impacto más grande de la hiperautomatización. ¿Y qué otras industrias hay? Bueno, por ejemplo, la agricultura, en donde la agricultura tiene un porcentaje de automatización en ciertos procesos, sobre todo en aquellos orientados al monitoreo de los cultivos a través de drones o a través de otras herramientas que permitan que, por ejemplo, manipulen sistemas de riego, entre otros aspectos. Y la manufactura, pues obviamente, hay mucha manufactura que todavía se hace a mano por diferentes razones. Se puede llegar a automatizar con la construcción de robots, de hardware, de máquinas ensambladoras que sustituyan las labores humanas. Alguien puede preguntar, pero mire, eso roza con lo ético. Pues sí, ¿no? Sí, porque obviamente las tareas manuales y la persona no tiene las habilidades suficientes para tomar decisiones y su trabajo es 100% manual o 100% operativo, pues obviamente es una posición que estará sujeta a sustitución. Pero de lo contrario, como estamos aumentando las capacidades humanas, puede ganar nuevos skills y a partir de eso potenciar en otras actividades de supervisión y no de operación. Con esto, si nosotros quisiéramos ver cómo funciona una solución de hiperautomatización en su concepto grande, en su arquitectura completa, pues prácticamente estaremos viendo que en un primer punto se hacen automatización de tareas, donde se definen las reglas con las que opera la tarea. Eso es bien claro. Se definen las excepciones. ¿Por qué se definen excepciones? Pues porque no, nada es el camino feliz. Sí hay reglas básicas que seguir, pero hay caminos que no son reglas básicas. Yo a eso le llamo el camino infeliz. El camino infeliz dice qué pasa si algo no funciona bien. Esas son las reglas que se establecen. Y sobre esas reglas se monta una solución RPA como Automation Anywhere, como UiPath u otras herramientas que hay en el mercado para montar sobre procesos automatizables. Luego, cuando hemos automatizado las tareas operativas, creamos flujos de trabajo. Los flujos de trabajo permiten que yo tenga un control sobre cada tarea operativa que se genera y sobre esto me crea una serie de estados que me van informando de cómo las tareas se van ejecutando una tras otra. Sobre esto hay un conjunto de personas que le vamos a conocer como operaciones digitales, cuyo propósito es monitorear el funcionamiento de estas herramientas. Obviamente, RPA, a pesar de que está pensado en trabajar de manera automática en muchos roles, no puede hacerlo en el 100% de los casos. Necesita que haya un humano para interactuar ante aquellas situaciones que no puede resolver. Veamos un caso. Seguramente ustedes durante la pandemia se vieron en la necesidad de solicitar algunos servicios en línea. Algunos servicios como comida, como compras en un supermercado, entre otros elementos. Y muy probablemente muchas de estas empresas implementaron chatbots. ¿Qué son los chatbots? Pues los chatbots no son nada más que procesos automatizados sobre tareas operativas que ayudan a comunicar la compañía con el cliente final. Eso me creaba flujos de trabajo.
si yo, por ejemplo, iba y compraba en una tienda de zapatos un par de zapatos y quería que me lo llevaran a la casa, pues el chatbot toma el pedido, dice, ok, Fabricio me está pidiendo un par de zapatos talla 8, color negro, y esos zapatos talla 8, color negro, entran en un flujo. Ese flujo de trabajo en una primera etapa probablemente pasa por la bodega general. En la bodega general buscan el zapato negro talla 8. Si no lo encuentran, entonces van a buscar a las bodegas de las tiendas hasta que encuentran el zapato negro talla 8. Cuando lo encuentran, pasa a otra etapa de empacado. Cuando ya lo empacan, pasa a otra etapa de paquete listo para ser enviado. Y cuando es enviado y entregado, pasa a otra etapa que es finalizado. Cuando ya el pedido se cerró, ya le entregamos al cliente los zapatos negros talla 8. Pero ¿qué sucede si de repente se percataron que en todo el stock solamente había un par de zapatos talla negro, color negro, talla 8, perdón, y resulta que ese par de zapatos estaba dañado? ¿Cómo le vamos a mandar un par de zapatos dañado al cliente? Entonces, ahí es donde interviene el humano, porque son situaciones de excepción. Hay que tomar una decisión. Una decisión puede ser, el humano habla con el cliente final y le dice, mire, don Fabricio, va a disculpar, pero fíjese que el único par de zapatos negros talla 8 que tenemos está dañado. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que se lo mandemos dañado o quiere que le devolvamos su dinero? ¿O quiere que le cambiemos el producto? No le mandamos unos negros, sino que le mandamos unos café. Entonces ya el cliente final decide, pero hay una interacción ya con un humano, pero a raíz de una excepción. No es el flujo normal. ¿Sí? En el flujo normal, muy probablemente todo el proceso está tan automatizado que en ningún momento yo, cliente final, interactúo con una persona, sino únicamente hasta que me lo llevan. Hace unos años, Amazon estuvo experimentando la entrega de paquetes con drones. Conocí a una de las personas que estuvo trabajando en el proyecto de integración de drones con Amazon, y lo que me contaba era, mira, fíjate que en algunos casos sí nos funcionaba, pero en otros no. En otros no funcionaba porque la distancia era muy larga y la batería del dron no soportaba avanzar tanta distancia en ida y regreso. Entonces no era factible. En otros no era factible porque la persona vivía en una zona con demasiados obstáculos y no había suficiente espacio para que el dron aterrizara. Y así hubieron N cantidad de situaciones, de tal manera que con el tiempo habían más contras que pro en la entrega de productos a través de drones. Entonces Amazon desistió de su proyecto, de tal manera que esta es una tarea que no se logró automatizar al 100%, sino más bien se desistió del uso de la tecnología que había en ese entonces. Muy probablemente más adelante pueda existir la tecnología para realizar ese tipo de entregas, pero no en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, las operaciones digitales deben entrar en acción. Ahí se da también el procesamiento de eventos. Los eventos son precisamente esas excepciones. Y para automatizar eventos, cuando es posible, se hace uso de APIs, ¿sí? Y de arquitecturas que se adaptan a ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que entregar el par de zapatos negro talla 8, ya lo tengo listo, ya empacado y listo para entregar, pero por demanda de trabajo, mis repartidores están saturados y no pueden entregarlo. Una persona de operaciones digitales puede hacer la excepción y decir, bueno, a Fabricio le vamos a ir a entregar el par de zapatos a través de un courier. Entonces, vía API le manda a informar al courier que hay un paquete listo para que sea recogido en una bodega y llevado hacia la dirección que el cliente pidió que se le entregara. Esos son eventos. Entonces, ahí hay un proceso semiautomatizado. Todo eso, todas estas situaciones que les estoy planteando, se llaman experiencia de usuario. La experiencia de usuario es cómo yo le hago sentir al cliente que lo estoy atendiendo, ¿sí? Independientemente de cómo lo atiendo, si lo atiende un humano, si lo atiende un software, si lo atiende algo, ¿sí? Cómo lo estoy atendiendo, sin importar el canal de comunicación tampoco. Eso se llama experiencia de usuario. Y en la actualidad se busca mucho la experiencia de usuario conversacional, que es cuando a través de asistentes virtuales, como por ejemplo Alexa, Siri,
o a través de chatbots, yo puedo comunicarme con el cliente y hacerle saber, hey, mire, señor Fabricio, su pedido se encuentra en este estatus. Cuando ya hemos realizado el flujo entero, entonces viene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial comienza a decir, hey, puchica, me estoy topando con que la gente me está comprando zapatos talla 8, color negro, y en la bodega no tengo. Y lo que tengo está dañado, es avería. Entonces yo automáticamente pongo una orden de compra sin que un humano interactúe. Un software de inteligencia automáticamente coloca una orden de compra para el proveedor del zapato negro talla 8 y le dice, señor proveedor, tráeme X cantidad de zapato negro talla 8. Eso, en resumen, se conoce como hiperautomatización. Llegar a tener suficientemente automatizado con algoritmos de inteligencia como una capa sobrepuesta sobre la automatización para poder generar una experiencia de usuario conversacional. Esto, ¿qué componentes toca la hiperautomatización? Pues más o menos en los ejemplos que les he ido mencionando, he ido tocando algunos. El primero es el RPA. El RPA es la base. ¿Por qué? Porque no podemos generar hiperautomatización si ni siquiera tenemos automatizado lo más básico. ¿Okay? Entonces, el RPA lo que busca es automatizar esas tareas básicas del día a día. Normalmente en muchas compañías, sobre todo en las compañías tradicionales como textiles, como banca, gobierno y en otras industrias semejantes, hay personas que pasan dando un montón de clics. Ese montón de clics son porque tienen que generar los archivos de Excel de tal cosa, los CSV de tal cosa, porque hay que hacer respaldo de X cosa, hay que estar enviando correos electrónicos, etc. Entonces el RPA busca que esas tareas que son repetitivas de todos los días hacer lo mismo, se vayan disminuyendo, se automaticen y la persona simplemente monitorea y toma decisiones al respecto. El Machine Learning, pues lo que busca es entrenarse en cómo operan esos modelos. Ese entrenamiento ayuda a que un algoritmo de inteligencia artificial tome ese aprendizaje y comience a determinar comportamientos. Y comience a decir, señores, esto realmente se comporta de esta forma y los hallazgos que nosotros podemos encontrar son estos. Las decisiones que se pueden tomar son estas otras. El Big Data, pues obviamente, como todo se fundamenta en datos, en algún lugar los tenemos que guardar. ¿Dónde se pueden guardar? En cualquier lado. Puede ser una base relacional, una base NoSQL, pueden ser archivos JSON, archivos CSV, archivos de video, de audio, de texto, documentos de Word, XMLs, bases no relacionales, puede ser un Hadoop, puede ser cualquier cosa. Entonces, el conjunto de todos esos formatos, ¿sí? El conjunto de todos los formatos, no solo de uno. Mucha gente le llama Big Data el uso de Hadoop y sus herramientas conexas, pero la verdad es que Big Data puede ser, por ejemplo, un montón de bases de datos relacionales, pero que no tienen concordancia una con otra de entrada, sino que necesitan de un preprocesamiento para poderse entender. Eso es un Big Data. ¿Que cuánta data es? Puede ser desde 100 megas hasta 100 teras, hasta un petabyte, un zettabyte, qué sé yo, la cantidad que sea necesaria. Se necesitan de robots, porque al final los robots, ya sea tanto software como hardware, y principalmente software, buscan automatizar tareas y acompañar a los procesos de automatización robótica. Los chatbots, pues obviamente generan interacción con el cliente final. Inclusive, existen chatbots que son para interactuar con empleados. Por ejemplo, hay un banco acá en El Salvador que tiene implementado un chatbot de uso interno para sus empleados. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito pedir vacaciones, simplemente entro al chat y yo pongo opción 1, opción 1, tal cosa, opción 2, tal cosa. Y así comienza a pedirme mis datos, mi número de empleado, mi nombre, etcétera. A pedir autorizaciones, entre otros aspectos. De tal manera
que se automatizan acciones administrativas internas. Entonces, el cliente final ya no es un cliente que me consume, sino que es un colaborador de la compañía. Y pues obviamente hay que matizar cada una de esas tecnologías para poder sacarle lucro. Al final, muchas compañías lamentablemente trabajan diferentes iniciativas utilizando estas tecnologías, pero las trabajan como un formato de isla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa isla jamás se llega a comunicar con otros elementos dentro de la industria. Eso no puede ser dentro de un proceso de hiperautomatización. Cada acción que se realiza va en función de integrarse con el resto de funciones. Ahora bien, si nosotros queremos ver la hiperautomatización como un todo, pues básicamente hay 4 aspectos importantes que considerar en la hiperautomatización. Las personas como tal, porque al final todo va en función de personas. Los proyectos en tecnología no funcionan si no hay personas inmersas. O sea, a pesar de que vamos a automatizar y volver, por ejemplo, una bodega 0 personas, no se puede si no hay personas. Entonces, estas personas dan los lineamientos para 4 elementos clave. El primero es la visión, ¿sí? Ahí es donde la visión computacional entra en juego. Por ejemplo, escaneo de código QR, escaneo de código de barra. Si es un autolote, puede ser una cámara lectora de placas que se llaman LPR. Puede ser una cámara con reconocimiento facial para autenticación, con reconocimiento de iris, con reconocimiento dactilar. Entonces, todo eso que analiza imágenes para tomar una acción se llama visión computacional. También está la ejecución. La ejecución principalmente es la creación de flujos de trabajo inteligentes acompañados de robots. Estos robots se encargan de hacer la ejecución en el momento que se requiere ejecutar un flujo de trabajo o tomar las acciones que se requieren. La otra es el lenguaje. Se busca que la hiperautomatización tome en cuenta el procesamiento natural del lenguaje. Eso quiere decir, yo hablo y el robot me entiende. ¿En dónde pueden ver esto? En cosas tan sencillas como Word. Ustedes seguramente ya han utilizado una función de Word que se llama Dictation. Esta función de Word lo que hace es habilitar su micrófono para que ustedes, indicándole el idioma, le puedan comenzar a hablar a Word y él va traduciendo su voz en texto. Yo particularmente lo uso mucho y traduce un 99% de exactitud, tanto en español como en inglés, de tal manera que los algoritmos de procesamiento natural del lenguaje están en la actualidad funcionando de manera muy apropiada. Obviamente existen sesgos y esos sesgos se deben a la naturaleza humana de los lenguajes, de las, ¿cómo se llama? En inglés son los idioms, pero en español son los, como los modismos. Estos modismos, que dependen de la región en la que se vive, pues obviamente hacen que los algoritmos de procesamiento del lenguaje en algunas ocasiones fallen. Aquí mismo en El Salvador lo pueden notar ustedes, dependiendo de la región en la que viven, así las personas tienen un modismo distinto, ¿sí? Lo más clásico es que el oriente de El Salvador tiene cierta forma de hablar y el resto del país tiene cierta forma de hablar. Con eso no lo digo de manera peyorativa, sino es una realidad y eso es científicamente demostrable porque en la zona oriental de El Salvador vivía una tribu que eran los Lencas y en el resto del país vivían otras tribus que eran los Pocomames o eran los descendientes mayas. Entonces, hablaban lenguajes diferentes que al unificarse, pues obviamente crearon los modismos. Pues ese tipo de situaciones así de simples, así de sencillas, y no digamos en regiones más grandes. No es lo mismo que hable un guatemalteco con un salvadoreño con un costarricense. Son acentos distintos, palabras distintas, lenguajes distintos, a pesar de que es el mismo idioma español. Y por último está el aprendizaje y el pensamiento. Esto se fundamenta en el volumen de datos que se obtienen y en la manera en la que se aprenden.
cada uno de estos objetos solo funcionan si, solo si, tenemos algoritmos de aprendizaje profundo incorporados para comunicar cada uno de estos elementos. Para comunicar, por ejemplo, el lenguaje con la ejecución de procesos. Para comunicar la visión computacional con la toma de decisiones a través de Machine Learning. Ahora, esto es interesante porque hay muchísimos casos de estudio en donde se demuestra que el uso de la hiperautomatización está mucho más avanzado de lo que nosotros esperamos. Seguramente muchos de ustedes ya utilizan hiperautomatización en funciones básicas como en el celular. El teléfono móvil, dependiendo del fabricante, tiene asistentes digitales que entienden acciones. O sea, si ustedes le dicen llamar a Fabricio, entonces el asistente busca en su agenda, encuentra un teléfono, ese teléfono hace la llamada y establece la comunicación. Entonces, eso es principalmente la parte de abajo acá, que es el procesamiento natural del lenguaje con la ejecución. El robot o el software entiende acciones, ¿sí? Cuando ustedes van en la calle, en Estados Unidos y próximamente aquí en El Salvador, hay cámaras lectoras de placa que si van a cierta velocidad, la cámara lectora de placas toma una fotografía de su placa, la interpreta y dice, esta es la placa número P50505, y lo busca en la base de datos, determina quién es el propietario de ese vehículo y si hay una amonestación, entonces le genera la multa y se la envía por correo hacia su casa. Eso próximamente estará acá en El Salvador. Eso es algo que en el mundo ya se utiliza. Entonces, de tal manera que simplemente nosotros buscamos enriquecer todas estas acciones a partir de la hiperautomatización. Ahora bien, ¿qué plataformas hay para hiperautomatización? Pues hay de todo. Miren, lo primero, para plataformas RPA, hay dos plataformas que son muy comunes. Bueno, tres plataformas que son las más comunes. Hay una que se llama Automation Anywhere, ¿sí? Digamos que esa es la número uno, junto con otra llamada UiPath. Estas dos herramientas son las que Gartner ha considerado en los últimos 3 años como las más apropiadas para RPA. Y hay una tercera que Microsoft está tomando mucho impulso, que se llama Power Automate. Estas herramientas ayudan a que se generen acciones ya preestablecidas, que posteriormente se comunican con plataformas como servicio que tienen algunos motores de información listos ya para ser procesados. Por otro lado, esta hiperautomatización muchas veces permite crear procesos gemelos. Los procesos gemelos significa yo tengo un proceso manual y un proceso automatizado. ¿Por qué permite crear gemelos? Porque obviamente los robots, como es software o es hardware, está sujeto a fallas, ¿sí? Ningún software, ningún hardware está lejos de fallar. Siempre, aunque sea mínimo, pero siempre hay una falla. Y por consiguiente, siempre tiene que haber un proceso de contención para poder ejecutar el proceso de manera manual. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene esta hiperautomatización? Primero, permite integrar tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización de procesos robóticos y el procesamiento natural del lenguaje. Muchas veces está pensado en mejorar la satisfacción del empleado, de tal manera que el empleado que solo hace lo mismo, que vive dando botonazos todos los días y de repente deja de hacerlo porque ahora lo hace un robot, entonces esta persona ocupa su tiempo en algo más productivo, más importante para la organización. Y eso genera motivación y genera otros tipos de aprendizajes. Por supuesto, permite que las empresas se transformen digitalmente porque crean nuevos modelos de negocio al hacer las cosas eficientes, al hacerlo más rápido, al hacerlo en el menor tiempo, al hacerlos en el menor costo, con la menor cantidad de personas. Se pueden enfocar en otras maneras de vender, de producir o de reducción de costos. Y además, la tecnología como Big Data e inteligencia artificial permiten hacer extracciones de información muy altas para tomar decisiones con tasas de efectividad mucho mayor. Las decisiones basadas en datos son
las decisiones que tienen mayor efectividad de funcionamiento. Normalmente muchas empresas están acostumbradas a hacer toma de decisiones con base en percepciones. Eso es una realidad en El Salvador y en el resto del mundo. Pero lo que se busca es fomentar que las empresas ya no hagan decisiones fundamentadas en percepciones, sino que las hagan fundamentadas en sus propios datos o inclusive en datos externos que son provistos por diferentes instituciones, ya sea instituciones reguladoras o instituciones que orientan el mercado. Por ejemplo, la banca en El Salvador está regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero, pero también está orientada por el Banco Central de Reserva. De tal manera que de estas dos instituciones depende mucho cómo se mueve el mercado de la banca en El Salvador. ¿Qué usos vamos a tener? Bueno, hay una gran cantidad. ¿Verdad? Hablemos, por ejemplo, de automatización de tareas, que esa es la primordial. Automatización de procesos. No es lo mismo una tarea que un proceso, ¿verdad? Un proceso es un conjunto de tareas específicas, entonces podemos automatizar un proceso completo. Volver las operaciones del negocio completamente digitales y asegurarse de que eventos específicos se pueden trabajar de manera apropiada y no quedan aislados, sino que se toma una acción al respecto. Eso me genera una interfase una experiencia de usuario conversacional mucho más apropiada para la atención de incidentes y sobre todo le podemos dar inteligencia a cualquier aspecto que nosotros tengamos dentro de una compañía. Veamos algunos casos. Por ejemplo, hay un caso muy común que utilizando la herramienta Automation Anywhere, donde Automation Anywhere automatiza la incorporación y validación de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay ciertas cosas que antes se programaban de manera manual, como la validación de un DUI, la validación de un NIT, que sigue un patrón específico. A través de un algoritmo de Machine Learning se aprende cómo es el comportamiento de estos números y fácilmente pueden ser validados sin programar un algoritmo quemado. Hay administración de muchos sistemas lectores de datos que permiten que los datos que se van leyendo inmediatamente se van validando, limpiando y dejándolos listos para su futuro procesamiento o para la toma de decisiones per se. También hay algo que se le llama supervisión automatizada 2.0. ¿Qué significa eso? Que son equipos de trabajo que tienen tareas automatizadas, pero que en conjunto son supervisadas. Veamos, por ejemplo, un call center. Los call centers son industrias que están 100% fundamentadas en datos, porque para saber el nivel de aceptación que tiene la calidad del servicio que brindan a sus clientes finales y a sus clientes intermedios, necesita de datos, necesita de encuestas, necesita de llamadas, necesita tiempos de respuesta, necesita indicadores de rendimiento, ¿sí? Cantidad de horas invertidas, etcétera, para poder determinar qué elemento debe de mejorar. Y muchos call centers entraron a raíz de la pandemia en este empuje de transformación digital donde los bots se convirtieron en la principal herramienta para la mejora de estos procesos. Y a través del bot se va colectando datos sin necesidad de la interacción de un humano. Otra herramienta muy buena para procesos, pero que todavía está en pañales a mi forma de ver, pero es muy potente, tiene buen potencial, se llama Power Automate de Microsoft, que es una herramienta que está vinculada con la suite de Office 365 y Power BI para la ejecución de procesos en diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, se pueden crear a través de Power Apps un conjunto de agentes virtuales que tienen ciertas acciones donde interactúan principalmente con algo que se llama Common Data Service, que son endpoints de cosas específicas. Por ejemplo, la carga de archivos, la toma de llamadas, la traducción de audios en texto y viceversa. Entonces, esos elementos se agregan a aplicaciones que a través de la plataforma de Power Apps se crean aplicaciones sin necesidad de una línea de código, sino que son componentes ya preconstruidos que simplemente se enlazan por cosas específicas y crean una aplicación. Esta aplicación genera un conjunto de datos y estos datos se transportan y se procesan a través de Power Automate para que luego, al tomar estos datos ya procesados,
Otro conjunto de aplicaciones en Power Apps puede procesar la información. Probablemente aquí sí se necesite un poco de código en las plataformas que Microsoft soporta, que son, no solo es .NET, sino que es una ensalada de plataformas. Y una vez está procesada la data y almacenada en un repositorio, llámese, por ejemplo, un blob storage, una base de datos en la nube o cualquier otro elemento, pues un visualizador de datos como Power BI puede mostrarlo y darle sentido a ese conjunto de datos. Pues básicamente eso es lo que yo les tenía preparado para esta tarde sobre hiperautomatización. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, y con mucho gusto se los puedo responder. Ok, perfecto. Gracias, Fabricio Quintanilla, por su participación, por esa excelente ponencia. Y pues dejamos el tiempo de preguntas. Nos gustaría, si alguien tiene preguntas, levante su mano si va a hacerlo de forma en la que pueda expresarse, o puede dejar sus preguntas o comentarios también en el chat. Este tema realmente es muy importante. De acuerdo a lo que desarrolló el profesor Fabricio, abordó una temática bien completa sobre lo que es la hiperautomatización. Ha quedado muy claro el tema y pues espero que haya sido de mucha ayuda para todos los participantes. Si no hay preguntas, agradecer al ponente de esta tarde, Máster Fabricio Quintanilla. Ha sido una charla, una ponencia muy buena, con información bastante valiosa para todos, y para los que teníamos alguna duda, pues ahora nos quedó muy clara. Fabricio, gracias. Un excelente esfuerzo el que ha hecho, y pues dejo a usted pues para que tenga palabras finales de esta conferencia. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, les agradezco mucho la invitación. Espero que estas dos ponencias que hubieron hoy sobre procesamiento de datos en general, pues hayan sido de mucho valor para ustedes. Por ahí les dejo yo mis datos de contacto para que cualquier necesidad, cualquier duda, comentario que ustedes tienen sobre esta temática, quedo a sus órdenes, y espero que esta área que necesita mucho esfuerzo en El Salvador para potenciarse, la sigamos potenciando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Fabricio. Que tenga una excelente tarde y le deseamos éxitos. Sabemos que siempre contamos con profesores de tanta experiencia y de reconocimiento. Bueno, vamos a comentarles de que este día hemos finalizado ya nuestra serie de conferencias para hoy, martes 23. Todas las conferencias estuvieron desarrolladas bajo un tema orientado a lo que son las tendencias tecnológicas 2021 y 2022. Sabemos que estos temas son de mucha relevancia y que sin duda pues esperamos haber dejado aquella llamita en sus mentes para que puedan desarrollar proyectos emprendedores que lleven innovación y que puedan desarrollarles a ustedes esa capacidad de aportar iniciativas que lleven alto grado de innovación a nuestra sociedad. Además de eso, ya para el día miércoles 24, todos invitados, vamos a tener también una serie de conferencias valiosas. Entre ellas tenemos tips de ciberseguridad, lo que debe saber para protegerse, que estará a cargo de del gerente de tecnología del Banco de Desarrollo de El Salvador, licenciado Rogelio Armando Guevara. Asimismo, hablaremos sobre un tema también de mucha relevancia: eficacia financiera, es fácil lograrla. Todos invitados a esta ponencia, que estará a cargo de la ingeniera Katia Serracín, que es una empresaria de Panamá, ¿verdad? Fue recomendada por la Universidad Tecnológica de Panamá, quien este día también ha formado parte de este Congreso de Emprendimiento e Innovación. Luego tendremos también dos ponencias que estarán a cargo de profesionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Errores al momento de emprender, Máster Rigoberto Betancourt,
La innovación aplicada, solución a los nuevos tiempos, Master Jean-Marie Mondot, también ambos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y luego, a partir de las 10:10, vamos a entrar a un tema de mucha trascendencia en nuestro país, hablar de criptomonedas, ¿verdad? Todas las charlas serán impartidas por expertos en esta temática. Muchos de ellos conocidos, muchos vinieron también a la semana, bueno, al evento que se celebró esta semana anterior, que es el Latin Conf, en el que pues muchos de ellos tienen experiencia enorme en el manejo de este tipo de temas y son empresarios también en criptomonedas. Así que todos invitados, tendremos temas interesantísimos. Criptomonedas, una alternativa para emprender, para aquellos que tienen esa capacidad y esa visión de ser emprendedores y empresarios. Este tema va a ser de mucha importancia porque ahora, ustedes saben, El Salvador se une a estos esfuerzos y a temas de innovación relacionados a criptoactivos. También NFTs, uso y aplicaciones. Ambos, pues, con algunos profesores que ya hemos tenido acá en la universidad, que estuvieron impartiendo un diplomado en criptomonedas hace unas semanas atrás. Hablaremos también de ciberseguridad aplicada al manejo de criptomonedas por un experto de México y asimismo herramientas de apoyo al ecosistema de emprendimiento e innovación de El Salvador, que estará a cargo del gerente, de uno de los gerentes, que en este caso pues está al frente de los proyectos en el Ministerio de Economía, que es el licenciado Walter Alejandro Panameño. Él será el invitado especial por la tarde. También hablaremos sobre trading en criptomonedas, lecturas de gráficos, que este tema también es importante porque ustedes se han dado cuenta ahora que el Bitcoin sube, baja, y es importante tener conocimiento relacionado a los gráficos. ¿Qué significa la vela cuando está en verde o en rojo? ¿Y qué puedo hacer? Así que tendremos un experto de Colombia que estará hablándonos sobre trading en criptomonedas, lecturas de gráficos. Hablaremos también de minería en criptomonedas y finalizaremos esta serie de conferencias con un panel foro, el cual le hemos llamado El futuro de las criptomonedas. Su moderadora es una experta y es un referente también en una empresa que ha tenido mucho auge en el país últimamente, Paxful, y ella pues estará a cargo de moderar todo el foro y tendremos también panelistas de ámbito internacional. Así que todos invitados. Si no se han inscrito algunas personas que ustedes conozcan y quieran inscribirse, pues pueden hacerlo todavía. Así que todos invitados, agradecemos su atención y les esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Les deseamos éxitos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde, bueno, lo que resta de la tarde. Y para la Universidad Tecnológica, pues ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Externamos nuestro agradecimiento a todos los ponentes, a las autoridades también que nos acompañaron en la inauguración, a cada uno de los participantes que han tenido la paciencia de poder estar con nosotros desde las 8 de la mañana y algunos se conectaron antes, desde las 7:30. Así que gracias a todos, les esperamos mañana. Que tengan una excelente tarde y disfruten esta noche.